Hola, bienvenidos a un nuevo taller gratuito de parte de la empresa Consac. Espero todos se encuentren bien de salud ante la situación que estamos viviendo hoy en día. Permítame presentarme. Mi nombre es Cristian Alexander Castilla Tazaico. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y hoy, en nuestro taller de la semana, vamos a llevar el taller de circuitos eléctricos y máquinas eléctricas. El sábado pasado, en el taller de orientación, ya se indicó las nuevas reglas y el proceso de certificación por su participación en nuestros talleres. Espero tengan todo claro y si tienen alguna consulta, pueden enviarnos sus consultas o sus dudas al siguiente correo que aparece en pantalla, talleresgratis@baiki.com, o pueden comunicarse vía WhatsApp al siguiente número. Es un número peruano, es por eso que aparece el código +51, código de Perú. Este taller de circuitos eléctricos y máquinas eléctricas es un taller que muchos de nosotros hemos cursado en la época de estudiantes. Bueno, esto es en el caso de los egresados o las personas que ya son profesionales. Así como también hay estudiantes que nos están viendo ahora mismo. Ello le permitirá reforzar sus conocimientos básicos en cursos orientados a la energía eléctrica. El curso de circuitos eléctricos es un curso extenso. Generalmente todas las universidades o institutos lo dividen en dos partes. La primera parte se dedica al estudio de los circuitos eléctricos alimentados con corriente continua, o también llamado corriente directa. Ya sabemos que en estas condiciones los valores de voltajes o los valores de corrientes son constantes en el tiempo. Y la segunda parte se dedica al estudio de los circuitos eléctricos alimentados con corriente alterna, es decir, fuentes de voltajes o corrientes que sí van a variar en el tiempo. Al igual que el curso de máquinas eléctricas, es un curso extenso de hablar, porque vamos a estudiar a los generadores, a los motores y a los transformadores eléctricos. Las universidades o los institutos lo dividen en máquinas eléctricas 1 y máquinas eléctricas 2. En este taller trataremos de estudiar los puntos más resaltantes de los cursos, empezando con circuitos. Si tú quieres reforzar o aprender más de este curso, la empresa CONSAC tiene un paquete de cursos disponible para ustedes. Este paquete incluye cursos de circuitos eléctricos 1, cursos de circuitos eléctricos 2 y también los cursos de máquinas eléctricas, donde se estudia, ya mencionamos, a los generadores, a los transformadores y a los motores eléctricos. Bien, vamos a comenzar nuestro taller estudiando primero los circuitos eléctricos. Acá en la imagen que ustedes pueden apreciar, tenemos el sistema eléctrico de potencia. Todos los países tienen este sistema para poder distribuir la energía eléctrica a todos los clientes, ya sean grandes clientes o clientes como ustedes, que reciben la energía en sus hogares. Pero vamos a hablar brevemente sobre el sistema eléctrico de potencia. Este sistema inicia en esta parte de acá, donde está el punto A, con el sistema de generación. Para poder generar electricidad, existen en todos los países distintas centrales eléctricas que se clasifican según la relación con las diversas materias primas que utilizan para poder generar una energía mecánica. Por ejemplo, tenemos las centrales hidroeléctricas que usan la energía potencial del agua para así generar la energía mecánica que requiere el generador para poder generar la energía eléctrica. Tenemos también las centrales termoeléctricas que usan la energía liberada en forma de calor, para así generar la energía mecánica que requiere el generador. Esta energía en forma de calor normalmente se realiza con la combustión de los combustibles fósiles. Ya sabemos que los combustibles fósiles tenemos el petróleo, el gas o el carbón. También tenemos las centrales eólicas, que usan la energía cinética del viento. Esta energía hace mover los hélices de unos aerogeneradores para poder producir lo que es la energía eléctrica. Existen más tipos de centrales eléctricas diversos en cada país, pero bueno, este taller no es el tema de la generación. En el sistema de generación, como ustedes pueden ver en la imagen en pantalla, el nivel de tensión que se genera en una central eléctrica es en media tensión. Generalmente se está produciendo entre 8 a 15 kilovoltios y la intensidad de corriente que se genera es un poco elevada. Es por ello que las tensiones y las corrientes de generación ingresan a una subestación elevadora, como ustedes pueden ver acá en la imagen. Específicamente, estos valores, estas magnitudes eléctricas, ingresan a un transformador de potencia. Este transformador de potencia tiene la función de elevar el nivel de tensión generado
a niveles de tensión o voltaje muy altos, generalmente mayor a los 220 kilovoltios. Y al elevar la tensión, ¿qué sucede con la corriente? La corriente va a disminuir. Entonces, en las subestaciones elevadoras se hace esa transformación de niveles, ¿no? Elevamos la tensión para poder disminuir la intensidad de corriente. A esos niveles ya de tensión y corriente se puede realizar la transmisión de la energía eléctrica mediante las líneas de transmisión, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Se van a usar unas torres para poder realizar todo el tendido de los conductores que van a llevar la energía eléctrica a otras ciudades. Pero ¿por qué no mejor lo transmitimos con los niveles de tensión y corrientes que se genera, es decir, a un nivel de voltaje en media tensión? Indicamos que la corriente que se genera en las centrales eléctricas es una corriente muy elevada. Esta gran corriente, podríamos decir, va a generar muchas pérdidas en la transmisión. Sabemos que los conductores tienen una propiedad al paso de la corriente eléctrica. Esta propiedad o este parámetro se le conoce como resistencia, el cual a circular corriente existirá una caída de tensión muy elevada. ¿Y nosotros qué hacemos para disminuir la caída de tensión? Podemos aumentar lo que es la sección del conductor, ¿cierto? Pero al aumentar la sección del conductor llevará a que los conductores sean un poco más gruesos y en consecuencia a que las torres que van a soportar el peso de los conductores sean más fuertes, más robustas. Estas torres más robustas tienen consecuencias económicas. Nuestro proyecto, un proyecto de línea de transmisión, puede resultar sumamente caro. Este es un motivo por el cual es preferible elevar el nivel de tensión a un nivel de muy alta tensión para poder disminuir la corriente, para poder evitar también las pérdidas de potencia, poder evitar las grandes caídas de tensión y para que un proyecto, por ejemplo, de líneas de transmisión resulte muy económico. Luego de las líneas de transmisión, que ya está transmitida la energía eléctrica por estos conductores a un nivel de tensión muy elevado y a una corriente pequeña, ingresa a otra subestación. En este caso es una subestación reductora. También tiene un transformador de potencia. Esta subestación reductora tiene la función de poder reducir el nivel de tensión que está en muy alta tensión a niveles de alta tensión. Generalmente puede reducir, por ejemplo, a niveles de 110 kilovoltios para poder realizar ya lo que es la subtransmisión de la energía eléctrica. Estas líneas que ustedes pueden ver acá, esta subtransmisión ya son las líneas que ingresan a las grandes ciudades. Luego ingresan a otra subestación, una subestación elevadora, donde se va a encargar de reducir más el nivel de tensión. Ya va a pasar de alta tensión, puede pasar al nivel de tensión en media tensión, en donde ya empieza lo que es el sistema de distribución. Vamos a tener redes primarias en media tensión y estas redes primarias ingresan a las famosas subestaciones de distribución, donde van a pasar el nivel de tensión de media a baja tensión. Y esa baja tensión ya puede alimentar, por ejemplo, a tu hogar, a algunos puestos de trabajo, colegios. También se puede haber clientes que pueden comprar en media tensión, pueden tener su propio sistema de utilización. Ahora miren, imagínense que todos ustedes recién son estudiantes, recién están cursando el segundo o tercer año de la universidad o instituto, solo han llevado cursos básicos como enseñan, ¿no? Física, matemáticas, álgebra, como enseñan todas las universidades o institutos. Y yo ya le expliqué un poco, no todo, acerca del sistema eléctrico de potencia. Y hemos mencionado muchos conceptos que quizás en su época de estudiantes, para el caso de los egresados o profesionales, y quizás para el caso de algunos estudiantes aún que nos están viendo, no tenían conocimiento. Conceptos o palabras como voltaje, tensión, corriente, resistencia, magnitudes eléctricas. Entonces ya ustedes van a empezar a recordar que antes de estudiar los distintos cursos de especialización que tiene el área de la energía eléctrica, como por ejemplo cursos como instalaciones eléctricas, líneas de transmisión, redes de distribución, centrales eléctricas, protecciones de sistemas eléctricos de potencia,
estabilidad de los sistemas de potencia entre los diferentes cursos que existen con respecto al área de ingeniería eléctrica, han tenido que estudiar un curso base, un curso que es como la raíz de los demás cursos. Este curso es circuitos eléctricos. Entonces, ahora sí vamos a centrarnos en el tema de nuestro taller, comenzando con circuitos eléctricos. Acá tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico lo podemos definir como una trayectoria cerrada en donde circula una intensidad de corriente. En un circuito eléctrico encontramos a sus elementos conectados entre sí. Este es un concepto básico de lo que es un circuito eléctrico. Además, en este concepto nos mencionan la palabra elementos. Esto quiere decir que un circuito eléctrico está conformado por ciertos elementos. Vamos a ver qué elementos tenemos o cómo se clasifican estos elementos en un circuito eléctrico. Tenemos los elementos activos. Estos elementos activos son los encargados de entregar la energía al circuito eléctrico y se clasifican en fuentes de voltaje y en fuentes de corriente. Luego tenemos a los elementos pasivos. Estos elementos son los encargados de recibir la energía que entregan los elementos activos al circuito y también se clasifican en resistor, en inductor y en capacitor. Vamos a conocer más a detalle cada uno de ellos, pero antes de eso tenemos que hablar acerca de las 4 magnitudes que gobiernan el sistema eléctrico de potencia. Estas magnitudes servirán para tener una noción clara cuando hablemos acerca de los elementos de un circuito. Magnitudes eléctricas. Primero tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia se representa con la letra R. Nos dice que es la propiedad que tienen los materiales para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su unidad es el ohm. Tenemos la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones que se desplaza por un conductor de un punto a otro dentro de un circuito eléctrico. Su unidad es el amperio, se representa con la letra I. Otra magnitud eléctrica es el voltaje o también llamado tensión. Algunos lo conocen como diferencia de potencial. Se representa con la letra V y nos dice que es la fuerza que necesitan los electrones para moverse desde un punto a otro dentro de un circuito eléctrico. La unidad es el voltio. Y finalmente tenemos la potencia eléctrica, representado con la letra P, que es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un determinado tiempo. Su unidad es el watt o también conocido como vatio. Vista estas definiciones, podemos tener lo siguiente. Vamos a dibujar, por ejemplo, yo aquí tengo, supongamos que yo tengo aquí vamos a dibujar una carga. Vamos a dibujar una carga, vamos a representarlo así. Esta carga puede ser cualquier equipo eléctrico, puede ser una lámpara, puede ser una refrigeradora. Para ponerlo en su funcionamiento, esta carga debe estar conectada a una fuente, ya sea de voltaje o tensión. Y se conecta, ¿qué cosa? Mediante unos conductores, ¿no? ¿Qué pasa si yo le aplico a esta carga un voltaje? Aquí tenemos un voltaje. ¿Qué pasa si yo le aplico a ello un voltaje? Al aplicar este voltaje, va a existir una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial hará que los electrones se muevan de un punto a otro. Por ejemplo, acá va a haber así un flujo de electrones que va a ir por los conductores, va a atravesar la carga y va a dar vuelta. Un flujo de electrones. Este movimiento de electrones que yo le he marcado con color rojo, nosotros ya lo hemos definido. Se llama corriente eléctrica, que se representa con la letra I. Habíamos dicho que la corriente es el flujo de electrones a través de un material conductor dentro de un circuito eléctrico. Ahora, ¿por qué se mueven los electrones? Porque se le aplicó un voltaje. Entonces, este voltaje
Este voltaje es la fuerza que necesitan los electrones para moverse de un punto a otro. Pero ¿qué sucede cuando los electrones están viajando por el material conductor? El conductor opone una resistencia, se opone al paso de esta corriente eléctrica, se opone. Esa oposición al paso de la corriente eléctrica se le llama resistencia. Con las magnitudes eléctricas, nosotros ya podemos tener una noción de trabajar lo que son los elementos de un circuito. Pero hay algo que debemos conocer. Vamos a conocer lo siguiente. Las mediciones de las magnitudes. Para medir la corriente, por ejemplo, vamos a hacer uso de un instrumento que se llama amperímetro y su conexión se realiza en serie con la carga a medir. Por ejemplo, vamos a representar la carga aquí en esta parte de la siguiente manera. Ya sabemos que esa es una carga, puede ser, por ejemplo, una lámpara incandescente. Y esta lámpara incandescente está conectada a una fuente de tensión o voltaje. Al conectarse, ¿qué es lo que circula por el circuito? Y es un circuito cerrado. ¿Qué es lo que circula? Una corriente, ¿verdad? Recuerden que en un circuito abierto la corriente es igual a cero, no circula. Entonces yo en este circuito lo que quiero hacer es medir la corriente eléctrica. Habíamos dicho que para poder medir la corriente eléctrica hacemos uso de un instrumento que se denomina amperímetro. Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar el amperímetro en este circuito. Vamos a poner con la letra A. Para poder medir la corriente, el amperímetro se tiene que conectar en serie con la carga a medir. Pero el amperímetro solamente sirve para medir corrientes pequeñas, generalmente en valores de miliamperios. Para medir corrientes grandes, tenemos otro instrumento que se llama la pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica tiene como una especie de una abrazadera en la parte superior, en donde abrazará al conductor y su lectura será de manera instantánea. Ustedes deben conocer la pinza perimétrica, más o menos tiene esta forma, vamos a dibujarlo, tiene como un bracito acá, que tiene que abrazar al conductor, más o menos es así, aquí tiene la lectura, que tiene que abrazar al conductor y ya la lectura es automáticamente. Sin embargo, el amperímetro tiene unos terminales que se debe conectar en serie con la carga media. Recuerden que esta es la carga. Esta es la carga que puede ser, por ejemplo, una lámpara incandescente o cualquier equipo eléctrico. Entonces ya conocemos cómo poder medir la corriente. Ya sabemos que se debe hacer en serie con la carga a medir. ¿Cómo nosotros medimos el voltaje? El voltaje, bueno, para medir el voltaje se hace uso de un instrumento que se llama voltímetro. Y su conexión ya no se realiza en serie, como en el caso del amperímetro. Se realiza en paralelo con la carga a medir. ¿Qué quiere decir ello? Vamos a dibujar acá la carga nuevamente. Tenemos la carga. Acá tiene sus terminales la carga. Y esta carga está conectada a una fuente de alimentación, un voltaje. Ahí está. Ahí lo conectamos. Aquí tenemos el voltaje. Ya sabemos que cuando conectamos una fuente, circula por el circuito una corriente. Entonces yo quiero determinar cómo medir el voltaje en la carga. ¿Cuánto voltaje le llega a la carga? Nos dice que hacemos uso de un instrumento que se llama voltímetro. Pero este instrumento se debe conectar en paralelo con la carga a medir. Quiere decir que yo los terminales del voltímetro lo debo conectar en paralelo, de la siguiente manera. Este es el instrumento, vamos a representarlo como V, que es un voltímetro. Y ahí está. Ahí yo de esta manera realizo la conexión y ya puedo medir el nivel de voltaje o tensión que tiene la carga. Recuerden que la unidad la unidad que va a botar el voltímetro es en voltios. Pues también tenemos milivoltios. Otro instrumento que sirve para medir el voltaje o la tensión es la misma pinza amperimétrica, pero ya no se va a hacer uso de la abrazadera, sino que la pinza amperimétrica también tiene unos terminales y también se va a conectar como hemos conectado el voltímetro, de forma paralela. Entonces ya sabemos cómo conectar
el voltímetro para hacer la medición del voltaje. ¿Qué más podemos medir? Vamos a ver cómo medimos la resistencia. La resistencia eléctrica, que es la oposición al paso de la corriente. Para medir la resistencia hacemos uso de un instrumento llamado ohmímetro. Vamos a poner, por ejemplo, la carga acá, vamos a volver a dibujar. Y esta carga está conectada a una fuente de alimentación. Listo. Ya sabemos que cuando conectamos empieza a circular una corriente, porque es un circuito eléctrico cerrado. ¿Cómo hacemos para medir la resistencia? El instrumento que se usa es el ohmímetro y su conexión se realiza también en paralelo, como es el caso para medir el voltaje. Entonces tenemos acá en paralelo, vamos a representarlo así, el ohmímetro con el signo del ohmio, ¿no? Sabemos que la resistencia es el ohmio, ahí está conectado en paralelo. Pero acá hay una diferencia a la medición del voltímetro, que la resistencia se debe hacer a circuito abierto, es decir, sin energía. Ahí tenemos el circuito abierto. Imaginemos que este es un interruptor, hemos abierto el circuito, no pasa energía, no hay corriente. En un circuito abierto, la corriente sería 0. Y nosotros de esta manera, en paralelo y sin energía, podemos realizar la medición en la carga de cuánto es la resistencia. Por último, vamos a ver cómo medir la potencia eléctrica. Para medir la potencia eléctrica se hace uso de un instrumento que se denomina batímetro. Y su conexión no solo se realiza en serie, tampoco no solo se realiza en paralelo, sino una combinación de ellos. Se realiza en serie y en paralelo con la carga a medir y con energía, es decir, que tiene que circular una corriente en el circuito. Vamos a dibujar. Yo tengo, por ejemplo, acá la carga. Tengo los terminales de la carga donde voy a conectar la fuente de alimentación. Vamos a dibujar. Tengo acá la fuente de alimentación. Yo voy a imaginar que este es tengo acá un batímetro. Vamos a poner el símbolo de wax. El batímetro tiene cuatro terminales, 4 bornes, mejor dicho. Se conecta en serie. Primero entra en serie, el cable entra al instrumento y el cable sale del instrumento y ahí está en serie. Y el paralelo lo conectamos, uno pasando la carga y uno antes de la carga. Ahí está. La función de la conexión en serie, ¿qué es lo que va a medir? ¿Qué instrumento que se conectaba en serie, qué medía? El amperímetro, ¿verdad? Iba a medir corriente. Entonces la conexión en serie en un batímetro mide corriente. Y la conexión en paralelo en un batímetro mide el voltaje. El instrumento hace la multiplicación de estas dos magnitudes, corriente por voltaje, y ya obtenemos lo que es la potencia en esta carga, en esta determinada carga. Entonces ya conocemos cómo medir estas magnitudes en las distintas cargas. Para medir corriente, la conexión es en serie. Para medir voltaje, la conexión es en paralelo. Para medir resistencia, la conexión también es en paralelo, pero sin energía, es decir, que no circule una corriente por la carga. Y para medir potencia eléctrica, la conexión se realiza en serie y en paralelo con la carga a medir. Ahora que nosotros ya conocemos las magnitudes eléctricas, conocemos cómo medir, podemos regresar a esta parte de la diapositiva a hablar un poco más, a profundizar acerca de los elementos de un circuito. ¿Cuáles son los elementos que componen un circuito? Entonces vamos a ver lo siguiente. Habíamos indicado que los elementos de un circuito eran los elementos activos y los elementos pasivos, tal como ustedes pueden ver en la pantalla. Los elementos activos. ¿Cuál era la función de los elementos activos? Ellos iban a entregar la energía al circuito. Estos elementos se clasifican en fuentes de voltaje y en fuentes de corriente. Sin embargo, cada fuente también tiene su propia clasificación. Por ejemplo, la primera clasificación de las fuentes de voltaje tenemos en independientes y dependientes.
Las fuentes de voltajes independientes generan un nivel de tensión o un voltaje entre sus terminales a pesar de la corriente que circula por dicha fuente. Como su mismo nombre lo dice, es independiente y se simboliza de la siguiente manera. Este es el símbolo de una fuente de voltaje independiente. En algunos libros lo pueden encontrar de esta manera, con un círculo, y en otros libros o en internet lo pueden encontrar de esta manera. Tienen estas dos formas de simbolizarse. Mientras que las fuentes de voltajes dependientes van a generar también un nivel de tensión o voltaje, pero esto va a ser gracias a otro voltaje o corriente que se ubica en otra parte del circuito eléctrico. Y se simboliza de la siguiente manera. Ahí tenemos el símbolo de una fuente de voltaje. De igual forma, para las fuentes de corriente se van a clasificar en fuentes independientes y fuentes dependientes. Las fuentes de corrientes independientes generan una corriente en sus terminales, una intensidad de corriente, sin importar el voltaje que existe en dicha fuente. Y las dependientes necesitan de otra corriente, otro voltaje que está ubicado en otra parte del circuito eléctrico para poder generar una corriente. Las fuentes de corriente se simbolizan de la siguiente manera. Tenemos acá, en primer lugar, una fuente de corriente independiente y en segundo lugar, una fuente de corriente dependiente. La flecha hacia arriba significa el sentido de la corriente. Puedes también estar con flecha hacia abajo. En este caso, en las fuentes de voltaje, los signos significan la polaridad de la fuente de voltaje. Para corriente alterna, la polaridad cada cierto tiempo, cada cierto intervalo va a variar. Puede ser más, menos, pasa un tiempo, se convierte en menos, más, va a variar. Pero para alimentados con corriente continua, la polaridad se va a mantener. ¿Por qué? Porque los valores de voltaje o corriente son constantes en el tiempo. Veamos ahora los elementos pasivos. Habíamos dicho que los elementos pasivos son los encargados de recibir la energía que envían los elementos activos y se van a clasificar en resistor, en inductor y en capacitor. Vamos a conocer un poco más acerca del resistor. El resistor va a recibir la energía y lo va a transformar en luz o calor. Este es el caso, por ejemplo, de las lámparas incandescentes, es el caso, por ejemplo, de un horno microondas o quizás de una plancha eléctrica. El resistor tiene la capacidad de producir resistencia, que ya lo hemos definido como la oposición al paso de la corriente eléctrica. La resistencia, ¿cómo se representa? Se representa con la letra R. Su unidad es el ohmio y se simboliza de la siguiente manera. Ahí tenemos el símbolo de una resistencia. Vamos a ver ahora qué pasa con el inductor. El inductor, también se le conoce como bobina, es un elemento pasivo. Recibe la energía de los elementos activos y no la transforma, como es el caso del resistor, sino que el inductor va a almacenar esta energía recibida en su campo magnético. El inductor tiene la capacidad de producir inductancia, el cual se representa con la letra L, y su unidad es el Henry, o en algunos casos lo pueden encontrar como henrio, y se simboliza de la siguiente manera. Ahí tenemos el símbolo de un inductor, bueno, en este caso representado por una inductancia. ¿Qué pasa ahora con el capacitor? También se le conoce como condensador. Este elemento pasivo recibe la energía y también la almacena, como es en el caso del inductor, pero a diferencia que el inductor, el capacitor la va a almacenar como campo eléctrico. El capacitor tiene la propiedad o puede producir capacitancia, el cual se representa con la letra C y se simboliza de la siguiente manera. ¿Cuál es la unidad del capacitor? Es el faradio. Ahí tenemos los símbolos entonces del resistor, del inductor y del capacitor. Más adelante podemos calcular cómo calcular la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Ahora que conocemos los elementos de un circuito, podemos definir otros conceptos básicos que debemos conocer para poder analizar los circuitos eléctricos. Por ejemplo, podemos conocer qué es una rama eléctrica, qué es un nodo eléctrico, qué es un nodo ficticio, qué es una malla eléctrica, qué es una malla ficticia
Y bueno, cuando nosotros terminemos de conocer estos conceptos, podemos también tener un nuevo concepto de lo que es un circuito eléctrico. Vamos a corregir acá, acá es ficticio. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer concepto de rama eléctrica. Una rama eléctrica es un cualquier elemento de un circuito, sea pasivo o sea activo. Entonces nos dice que una rama eléctrica es cualquier elemento de un circuito. Puede ser una fuente de voltaje, puede ser una fuente de corriente, ya sea dependiente o independiente, puede ser una resistencia, puede ser una inductancia o puede ser una capacitancia. Es cualquier elemento de un circuito. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ramas eléctricas. Tenemos acá una fuente de voltaje independiente y tenemos acá una capacitancia. Bien, ya conocemos qué es una rama eléctrica. Vamos a definir el siguiente concepto. ¿Qué es un nodo eléctrico? Un nodo eléctrico será la unión de tres o más ramas eléctricas, es decir, la unión de tres o más elementos de un circuito. Así tenemos, por ejemplo, la unión acá de tres elementos de un circuito, de una capacitancia, de una inductancia y de un fuente de voltaje independiente. Puede ser la unión de tres elementos pasivos o puede ser la unión de tres elementos activos o como en este caso que aparece en la imagen, la unión de una combinación entre elementos activos y elementos pasivos. Vamos a definir qué es un nodo ficticio. Un nodo ficticio viene a ser la unión de dos ramas eléctricas, es decir, solamente es la unión de dos elementos de un circuito y ningún elemento más. Así tenemos, por ejemplo, la siguiente imagen. Ahí tenemos la unión de dos elementos de un circuito. En este caso es una capacitancia y una inductancia. Puede ser un elemento pasivo con un elemento activo o puede ser también dos elementos activos. Recuerden que simplemente son uniones de los elementos, no se especifica que son uniones de solamente elementos pasivos o solamente elementos activos. Puede ser una combinación. Bien, ya hemos conocido rama eléctrica, nodo eléctrico, nodo ficticio. Vamos ahora a conocer qué es una malla eléctrica. Una malla eléctrica es toda trayectoria cerrada, tal como se muestra en la siguiente imagen. Esa es una malla eléctrica. En una malla eléctrica, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar ramas eléctricas, podemos encontrar nodos. Como ustedes pueden ver, esta malla eléctrica es una trayectoria cerrada. En una trayectoria cerrada tiene que circular una corriente. Recuerden que la corriente solamente existe en un circuito eléctrico, en una trayectoria cerrada. Esta malla eléctrica está formada por un elemento activo, una fuente de voltaje independiente, y por los tres elementos pasivos, la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Puede ser acá una fuente de corriente, pero cuando la malla eléctrica está cerrada por una fuente de corriente, ya deja de llamarse malla eléctrica, se le llama malla ficticia. Entonces ya conocemos un concepto más. ¿Qué es una malla ficticia? Es toda trayectoria cerrada que se completa o que se cierra con una fuente de corriente, sea una fuente de corriente independiente o sea una fuente de corriente dependiente. Que quede claro que las mallas eléctricas pueden ser puros elementos activos, pueden ser puros fuentes de voltaje, fuentes de corriente, pero también puede ser puros elementos pasivos, puede ser solamente resistencias, solamente inductancias, solamente capacitancias, o una combinación de resistencia-inductancia, resistencia-capacitancia, o una combinación de los tres. Lo mismo para las mallas ficticias. Puede ser puros elementos, bueno, en este caso para la malla ficticia sí debe haber una fuente de corriente, ¿no? Ya sea dependiente o independiente. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que una malla ficticia recibe ese nombre cuando se cierra exclusivamente con una fuente de corriente. Ya hemos definido estos interesantes conceptos que cada uno lleva con un orden, ¿no? Una rama eléctrica, un nodo eléctrico está formado por ramas, una malla eléctrica formado por nodos. ¿Qué tal si nosotros unimos todos estos conceptos en uno solo? Si lo unimos básicamente tendríamos claro lo que significaría un circuito eléctrico y cómo está formado, tal como se muestra en la imagen. En un circuito eléctrico, ya este es un circuito más completo, vamos a encontrar ¿qué cosa? Todos los elementos de un circuito, fuentes de voltaje, de corriente, resistencias, inductancias, capacitancias. También vamos a encontrar en este caso un nodo eléctrico, un nodo ficticio, una malla eléctrica, una malla ficticia. Bien, hemos definido lo que son los elementos de un circuito
ya conocemos también las magnitudes y cómo medir. Un siguiente tema para poder analizar los circuitos eléctricos es conocer las leyes. Vamos a ver qué leyes gobiernan los circuitos eléctricos. Vamos a empezar con una ley muy importante para la resistencia. Es la famosa ley de Ohm. Quizás ustedes muchos lo conocen. Esta ley se aplica para la resistencia y sus magnitudes que la gobiernan son el voltaje, la corriente y la resistencia, tal como se muestra en este triángulo. De aquí podemos obtener las siguientes fórmulas. Por ejemplo, el voltaje de este triángulo que vendría es igual a corriente por resistencia. La corriente sería igual a voltaje entre resistencia. La resistencia sería igual a voltaje entre corriente. Y también podemos definir la fórmula de potencia que tendría igual al voltaje por la corriente. A partir de estas 4 fórmulas principales, podríamos llamarlo así, podemos obtener todas estas fórmulas que ustedes pueden ver acá. Podemos hacer un juego con estas fórmulas principales y obtener estas fórmulas secundarias para poder también calcular voltajes, corrientes, potencias o el valor de la resistencia cuando trabajemos con los resistores. Aquí podemos, por ejemplo, voltaje también sería igual a potencia entre la corriente, o también sería igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Tenemos a la corriente, que sería igual a la potencia entre el voltaje. Tenemos a la corriente, que también sería igual a la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. Fórmulas para la resistencia, tenemos la potencia entre la corriente al cuadrado, o el voltaje al cuadrado entre la potencia. Y también la potencia se podría calcular como la corriente al cuadrado por la resistencia, o el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Todas estas fórmulas, bueno, acá son 12 fórmulas que hemos mostrado, ustedes lo van a sacar de este triángulo de Ohm. Este triángulo nos va a servir para poder resolver muchos ejercicios de circuitos resistivos, sobre todo. Recuerden que solamente se aplica para la resistencia. Y bueno, cuando se trabaja también con corriente alterna, lo que se hace es que a los elementos pasivos representados por resistencias, inductancias y capacitancias, se transforman a impedancias. Y la unidad de la impedancia es como la unidad de la resistencia, es el ohmio. Entonces, esta ley de Ohm también se aplica tanto para las resistencias como para las impedancias. La diferencia es que en resistencias nosotros las operaciones lo vamos a hacer con números enteros. En cambio, para las impedancias, las operaciones se hacen con números complejos. Vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Pero ustedes se preguntarán, esta es la fórmula para resistencias. ¿Y cómo encuentro yo estas mismas magnitudes de voltaje, corriente o potencia, pero para el capacitor? Ya para ellos no se aplica la ley de Ohm, ya que el capacitor es un elemento en el cual sus magnitudes van a depender mucho del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula para el capacitor. Para encontrar la corriente, aplicamos la siguiente fórmula. La capacitancia por la variación del voltaje con respecto al tiempo. Para encontrar el voltaje, que va a depender del tiempo, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Es 1 entre la capacitancia por la integral desde un tiempo inicial, un t sub 0, hasta un tiempo determinado de la corriente respecto a la variación del tiempo, más un voltaje inicial. Ya sabemos que V sub 0 es un voltaje inicial. Recuerden que el capacitor es un elemento pasivo que recibe la energía y lo almacena en su campo eléctrico. Este VT sub 0, un voltaje inicial, vendría a ser el voltaje que ya inicialmente se encuentra en ese capacitor si es que se encuentra cargado. Pero si está descargado, este voltaje T sub 0 vendría a ser igual a 0. Esto es una fórmula también para poder encontrar la energía que puede almacenar el capacitor o que está almacenada. Se calcula como 1 medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Pero nosotros acá en las fórmulas hacemos uso de la capacitancia. ¿Cómo nosotros calculamos la capacitancia? Se calcula con la siguiente fórmula que ustedes pueden ver acá. La capacitancia es igual a la permitividad del material dieléctrico por el área superficial de las placas, y todo ello entre la distancia o el espacio de separación entre las placas.
Entonces, un capacitor básicamente está formado así como en la imagen. Está formado por unas placas conductoras, y entre las placas conductoras hay un material aislante, o también llamado un material dieléctrico, que va a separar estas placas conductoras. Esto básicamente es cómo se compone un capacitor. Entonces, de esta fórmula que hemos mencionado para la capacitancia, nosotros podemos realizar ciertas deducciones o podemos afirmar lo siguiente. ¿Cómo yo aumento la capacitancia en un capacitor? Ah, ya fácil. Para aumentar la capacitancia en un capacitor, miren, es directamente proporcional por el área de las placas, el área superficial de esta placa. Entonces, para aumentar la capacitancia, yo puedo aumentar el área de la placa. Puedo hacerlo más grande, un poco más grueso. También es directamente proporcional, a la permitividad del material aislante o dieléctrico. Entonces, con un buen material aislante o dieléctrico, puedo aumentar la capacitancia, que tenga una buena permitividad. Pero es inversamente proporcional a D. El espacio entre esta placa y esta placa es el espacio D. Entonces, como es inversamente proporcional, si yo junto más las placas, es decir, disminuyo ese espacio de separación, la capacitancia también va a aumentar. Recuerden que la unidad de la capacitancia es el faradio, pero generalmente en el mercado ustedes pueden encontrar capacitores que van desde los microfaradios, nanofaradios, hasta los picofaradios. Microfaradios, 10 a la menos 6 faradios, nanofaradios, 10 a la menos 9 faradios, y picofaradios, 10 a la menos 12 faradios. ¿Qué pasa con el inductor? Bien, para este elemento pasivo que recibe la energía y la almacena en su campo magnético, también tenemos sus fórmulas. Por ejemplo, para calcular el voltaje en un inductor, aplicamos la siguiente fórmula, que es la inductancia por la variación de la corriente con respecto al tiempo. ¿Cómo calculo yo la corriente? La corriente también va a variar con el tiempo. Va a ser 1 entre la inductancia, la integral desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo determinado, respecto a la variación del voltaje con respecto al tiempo, más una corriente t sub 0, que es una corriente inicial. Supongamos que ese inductor ya está cargado, está almacenando energía. Cuando almacena energía, va a producir por su campo magnético una corriente inducida. Entonces, si ese inductor ya tiene cierta energía almacenada, va a tener cierta corriente inducida. Pero si no tiene nada de energía, pues I T sub 0, que es una corriente inicial, va a ser igual a 0, ¿no? ¿Cómo encontramos la energía almacenada en un inductor? Por la siguiente fórmula. 1 medio por la inductancia por la corriente al cuadrado. Bien, y así como vimos para el capacitor, que sus fórmulas hacen uso de un parámetro como capacitancia, el inductor también hace uso de la inductancia, que es la propiedad que puede producir. Entonces, la inductancia se calcula, acá está la fórmula, como el número de vueltas al cuadrado por por la permeabilidad del núcleo por el área de la sección transversal. Y todo ello se va a dividir entre la longitud. Recuerden, N es el número de vueltas, el mu es la permeabilidad del material, del núcleo, A es el área de la sección transversal del núcleo y L es la longitud del núcleo. Recuerden que un inductor básicamente está compuesto por un alambre conductor enrollado en un núcleo. Este núcleo puede ser de aire, pero generalmente es de hierro. ¿Para qué se le pone un núcleo de hierro? Para poder aumentar el efecto inductivo. ¿Cómo nosotros aumentamos la inductancia en un inductor? Vemos acá la fórmula y vemos que la inductancia es directamente proporcional al número de vueltas, a la permeabilidad del material del núcleo, es directamente proporcional también a la sección transversal, pero inversamente proporcional a la longitud. Entonces, para aumentar la inductancia en un inductor, podemos aumentar el número de vueltas. Aumentando, poniendo más vueltas del alambre conductor sobre el núcleo, va a aumentar la inductancia. ¿Cómo lo aumentamos? También teniendo un buen núcleo que tenga una buena permeabilidad. También podemos aumentar la sección transversal del núcleo. También aumentamos de esa forma la inductancia. O podemos hacer que el núcleo no sea tan largo, reducir la longitud del núcleo.
Eso también va a permitir que la inductancia pueda aumentar. Bien, entonces todas estas fórmulas que hemos visto, tanto para el inductor, para el capacitor, para las resistencias, lo tenemos demostrado en nuestros cursos de circuitos eléctricos. Pueden comunicarse al número mostrado en un inicio, vamos a mostrarlo. Pueden comunicarse al número 922-23-7645, código de Perú más 51, o escribirnos a talleresgratis@byki.com para solicitar mayor información. Pero todas estas fórmulas que hemos visto son fórmulas generales. Recuerden que en los circuitos eléctricos se analiza tanto en corriente continua como en corriente alterna. Entonces, estos valores para la resistencia van a ser igual tanto para corriente continua o corriente alterna. Para el capacitor va a variar. Estas fórmulas van a ser muy útiles, especialmente la de corriente y voltaje, cuando analicemos los circuitos eléctricos en alterna. Pero ¿qué pasa si el capacitor es alimentado con una fuente en continuo? Es decir, que los valores de voltajes o corrientes no varían con el tiempo. Entonces, si el voltaje no varía con el tiempo, es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Recuerden sus conocimientos de cálculo. La derivada, por ejemplo, de 5, que es igual a 0, ¿verdad? Imaginemos que el capacitor es alimentado con 10 voltios y ese valor, esa fuente es continua, no varía con el tiempo. Y como la fórmula para obtener la corriente en el capacitor es la derivada, ¿no? La diferencia de la tensión con respecto al tiempo, si aplicamos la derivada a esos 10 voltios, ¿cuál es la derivada de 10? 0, ¿verdad? Y 0 por la capacitancia, ¿cuánto da? 0. Entonces la corriente es igual a 0 en condiciones de corriente continua, en condiciones de corriente directa, o en condiciones de CD. Por lo tanto, un capacitor alimentado con corriente continua en condiciones de CD, que es corriente directa, se va a comportar como un circuito abierto. Recuerden muy bien eso, un capacitor en condiciones de CD se comporta como un circuito abierto. ¿Y qué pasa con el inductor? El inductor también, su voltaje va a depender de la variación de la corriente con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa si se alimenta con fuentes que no varían con el tiempo, en condiciones de corriente directa, en condiciones de CD? La corriente será una constante, y si yo derivo esa constante, la corriente es igual a 0. 0 por la inductancia, ¿cuánto va a ser el voltaje en el inductor? 0. Por lo tanto, recuerden muy bien, un inductor en condiciones de CD se va a comportar como un cortocircuito. Entonces nosotros podemos tener lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a dibujar acá un pequeño esquema. Imagínense que nosotros tenemos un circuito, por ejemplo, acá, una resistencia. Yo tengo acá, por ejemplo, una capacitancia. Tengo otra resistencia. Y acá yo tengo una inductancia. A estos elementos pasivos, yo lo voy a alimentar con una fuente de tensión continua. No varía en el tiempo, es constante. Puede ser 220 voltios, 110 voltios, 380 voltios, cualquier valor de voltaje, pero que no varíe con el tiempo. Yo sé que esto se representa con la letra R, una resistencia, acá es una resistencia, es una capacitancia, y esta es una inductancia. Yo sé que al conectarle una fuente, ¿qué es lo que va a circular? Una cierta corriente. Supongamos que yo tengo ese ejercicio simple de circuitos y a mí me dicen, calcular la corriente total del circuito en condiciones de CD, en condiciones de corriente directa, corriente continua, lo pueden conocer. Quiere decir ello que los valores de voltajes y corriente van a ser constantes en el tiempo. Entonces habíamos indicado que la resistencia sí iba a ser igual tanto en continua como en alterna, pero la capacitancia, el capacitor, se iba a comportar como un circuito abierto cuando es alimentado con corriente continua. Y el inductor se iba a comportar como un cortocircuito, porque su voltaje es igual a 0 y acá la corriente es igual a 0.
Por lo tanto, yo puedo redibujar nuevamente el circuito de la siguiente manera. La resistencia, tengo acá la resistencia. Dibujo el capacitor, lo debo dibujar como un circuito abierto, de la siguiente manera, ahí está, un circuito abierto. Luego sigue la otra resistencia. Y ya debo dibujar a la inductancia como un cortocircuito. Un cortocircuito simplemente se representa como un conductor. Y ellos están alimentados con una fuente de voltaje en corriente continua. Y yo aquí tengo la corriente. Miren ustedes, este circuito inicial y miren este circuito final. Como está en condiciones de CD, de corriente directa o corriente continua, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Y el inductor representado por la inductancia como un cortocircuito. ¿Qué habíamos indicado nosotros? Que en un circuito abierto, como es el caso del capacitor, ¿cuánto es la corriente? La corriente que va a circular es cero, ¿verdad? Es cero. En un circuito abierto la corriente es cero. Por lo tanto, esta corriente I que está de rojo, cuando llegue a este nodo, en este caso se convierte en un nodo ficticio porque solamente va a ser la unión de estas dos resistencias, va a pasar de largo. Pasa de largo y va a dar la vuelta por acá. Y sigue, y así va a estar. ¿Por qué no pasa por acá por la capacitancia? Porque es un circuito abierto y la corriente es igual a cero. Mira qué me quedan, simplemente un circuito resistivo. Yo puedo aplicar mi ley de Ohm y así encuentro la corriente. ¿Qué va a ser igual a la corriente por la ley de Ohm? Voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Pero entre una resistencia no, sino entre la suma de esas dos resistencias, porque hay dos resistencias. R más R. Supongamos que este es un R1 y este es un R2, ¿no? Supongamos que tienen valores distintos. R1, R2, R1, R2. Y así yo puedo encontrar el valor de la corriente, miren, qué fácil. Esto es en condiciones de corriente continua o corriente directa. Pero si nosotros trabajamos con corriente o voltajes alternos, ya los voltajes o los corrientes no se hacen cero. Simplemente tenemos que aplicar esta fórmula y vamos a encontrar ciertos valores de voltaje y también vamos a encontrar ciertos valores de corrientes, tanto para el capacitor como para el inductor. Bien, entonces vamos a seguir el estudio. ¿Qué otras leyes que debemos conocer? Las famosas leyes de Kirchhoff. Son dos. Tenemos a la ley de corriente de Kirchhoff, conocida como LCK, el cual esta ley expone lo siguiente. En un circuito eléctrico, la sumatoria algebraica que confluye en un nodo eléctrico es igual a cero. En otras palabras, lo podemos definir como la suma de las corrientes que ingresan al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. ¿Cómo explicamos ello? Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a copiar este esquema que nos va a servir mucho. Vamos a copiar, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo acá. Vamos a poner acá. Vamos a pegarlo acá. Ahí yo tengo el esquema. Un circuito eléctrico conformado por dos mallas eléctricas, una malla ficticia, por nodos eléctricos, nodos ficticios, ramas eléctricas. Ya ustedes conocen ello. ¿Qué tal si vamos a centrarnos nosotros en este nodo eléctrico? En este nodo de acá. En ese nodo. ¿Por qué es un nodo? Porque es la unión de tres o más ramas eléctricas, o mejor dicho, la unión de tres elementos, ¿no? Elementos pasivos y elemento activo. ¿Qué tal si nosotros acá a este circuito le completamos una resistencia? Imagínense que acá tiene una resistencia o puede ser una inductancia, ¿no? Ahí está, nosotros le completamos ella. Entonces vamos a centrarnos en este nodo, un nodo eléctrico. Vamos a dibujar, imagínense que esta resistencia tiene una corriente que está en este sentido. Vamos a dibujar mejor, a ver.
Imagina que tiene una corriente en este sentido. Vamos a llamarle una corriente 1. Imagínense que esta capacitancia tiene una corriente en este sentido. Vamos a llamarle una corriente 2. Imagínate que la capacitancia tiene una corriente en este sentido que está hacia allá. Vamos a llamarle 3. Y también imagínense que esta fuente de voltaje por esta rama tiene una corriente en este sentido. Hacia abajo, vamos a llamarle corriente 4. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff? La sumatoria algebraica de las corrientes que confluyen en un nodo es igual a 0. En otras palabras, la sumatoria de las corrientes que ingresan al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, yo tengo acá, ¿cuáles son las corrientes que ingresan al nodo? Tengo que la corriente que ingresa al nodo es I2 más I4. Ahí está, la sumatoria de las corrientes que ingresan al nodo. Es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. I1 más I3. Y esta es mi ley de Kirchhoff. La sumatoria de las corrientes que ingresan al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. I2 más I4 que ingresan es igual a I1 más I3. Y esta es básicamente mi ley de corriente de Kirchhoff, que es muy útil para poder resolver ejercicios de circuitos eléctricos en cualquier momento, ya sea tanto cuando trabajamos con fuentes de corriente o voltajes en continuo o en alterno. Bien, entonces hemos ya explicado lo que es la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a ver ahora la otra ley, que es la ley de voltaje de Kirchhoff, conocida como LVK. Esta ley expone lo siguiente: en toda trayectoria cerrada, la sumatoria algebraica de los voltajes es igual a 0. En otras palabras, lo podemos definir como la suma algebraica de los voltajes de los elementos pasivos, conocido como caída de tensión, es igual a la suma de los voltajes de la fuente. Vamos a explicarlo, vamos a graficarlo así como hicimos para la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a copiar este circuito de acá. A ver. Vamos mejor a mantenernos con el mismo circuito que teníamos. Y acá vamos a copiarlo nuevamente. Esta es la ley de corriente que hemos ya explicado. Y tenemos acá el otro para la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Nos decía, en toda trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada también se le conocía como una malla eléctrica o una malla ficticia. La malla ficticia se cerraba como una fuente de corriente, ¿no? En este caso, miren, este de acá de rojo que yo voy a marcar, esta es una malla ficticia. ¿Por qué? Porque se está cerrando con una fuente de corriente. Mientras una malla eléctrica es una trayectoria cerrada que, bueno, se puede cerrar con puros elementos pasivos o se puede cerrar con una fuente de voltaje o puras fuentes de voltaje también. Ya si se cierra con una fuente de corriente, ya recibe el nombre de malla ficticia. Entonces nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff. En toda trayectoria cerrada, la sumatoria algebraica de los voltajes es igual a 0. En otras palabras, lo podemos definir como la suma algebraica de los voltajes de los elementos pasivos es igual a la suma de los voltajes de la fuente. Vamos a centrarnos en esta malla eléctrica, que está de rojo. Voy a graficarlo. De este punto a este punto, a este punto, a este punto. En esa malla vamos a centrarnos. Es una malla, es una trayectoria cerrada. Eléctrica, ¿por qué? Porque se cierra con una fuente de voltaje. Por esta malla, ya sabemos cómo es una trayectoria cerrada, ¿qué es lo que va a circular? Una corriente, ¿verdad? Una corriente. Vamos a poner la corriente en sentido horario. Al circular la corriente por esta malla y al pasar por cada elemento pasivo, va a generar una caída de tensión, va a generar un voltaje. Por convención de signos, por donde ingresa la corriente es la polaridad positiva y por donde sale la corriente es la polaridad negativa. Entonces, esta corriente va a estar en sentido horario, va a pasar por acá por la resistencia
Como entra por este lado es más, genera un voltaje, vamos a ver un voltaje 1. Luego que pasa por la resistencia, sale, ahora va a ingresar a la capacitancia. Por acá, por este lado superior ingresa, vamos a ponerle un más, y va a generar un voltaje 2. Vamos a dibujarlo bien. Un voltaje 2. Sale de la capacitancia, ahora ingresa a la resistencia por este lado, va a generar, entonces ingresa por acá, más, genera un voltaje 3, y acá es la polaridad negativa. Sale de la resistencia, ingresa a la capacitancia por el lado inferior, genera acá, vamos a ponerle acá un más, un voltaje 4 menos. Y así va a estar circulando en esta malla. Ya la fuente de voltaje ya tiene su propia polaridad. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Nuestra ley de voltaje nos dice, la sumatoria algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. En otras palabras, la sumatoria de los voltajes o caídas de tensión de los elementos pasivos viene a ser igual a la sumatoria de los voltajes de la fuente. Pero ¿cuántas fuentes hay en esta trayectoria cerrada? ¿Cuántas fuentes hay? Solamente hay uno, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a partir desde esta esquina, desde este punto, en sentido horario. Primero la resistencia, luego la capacitancia, luego la otra resistencia y luego la otra capacitancia. Sería B1 con signo positivo porque estamos partiendo de esta esquina superior del lado izquierdo. B1, signo positivo. Vamos a pasar a la capacitancia, signo positivo, más B2. Seguimos nuestra trayectoria en sentido horario, más B3 de la otra resistencia. Seguimos la trayectoria, más B4. Sigue la fuente de voltaje, que si nosotros seguimos en sentido horario, ¿cuál es el primer signo que choca? Menos, ¿no? Sería menos V. Y esto es igual a 0. Ahí tenemos. La sumatoria algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. B1 más B2 más B3 más B4 menos B es igual a 0. En otras palabras, la sumatoria de las caídas de tensión, allá B1 más B2 más B3 más B4 es igual a la sumatoria de los voltajes de la fuente, pero solamente tenemos una fuente, es igual a B. Y es lo mismo que nosotros en esta fórmula de acá que hemos puesto inicialmente, este voltaje que está como negativo pase como positivo, ya lo tendríamos acá. Y esa es la ley de voltaje de Kirchhoff. También nos puede servir para resolver muchos ejercicios de circuitos eléctricos. Estas dos leyes son muy importantes y también junto con la ley de Ohm y las fórmulas que hemos indicado para el inductor, el capacitor. Estas leyes que hemos explicado sirven, como ya le indiqué, para poder resolver los distintos tipos de ejercicios de circuitos eléctricos. Pero no solo basta con conocer estas leyes, no solo es eso, debemos también conocer cómo reducir resistencias, cómo reducir capacitancias, cómo reducir inductancias que se encuentran conectados en serie o en paralelo. Debemos conocer los métodos de solución que hay en los circuitos eléctricos, el método de mallas, el método de nodos, el método de transformación de fuentes, superposición, el teorema de Thevenin, el teorema de Norden. Todos estos temas, tanto en corriente continua como en alterna, son temas de circuitos eléctricos. Por eso en un inicio le comenté que el análisis de los circuitos eléctricos es muy extenso, ¿no? La comunidad Bike y la empresa Consac tienen estos paquetes disponibles para todos ustedes, tanto de circuitos eléctricos como máquinas eléctricas. Vamos a ver entonces nosotros cómo reducir resistencias que están conectados en serie. Vamos a hablar brevemente de ello. Vamos a poner por acá. ¿Qué pasa si yo en un circuito tengo lo siguiente? Tengo una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3
Y así sucesivamente. No sé cuánta resistencia tengo. Tengo varias resistencias. Una resistencia N que no conozco, ¿no? Infinitas resistencias. ¿Cómo yo puedo reducir este grupo de resistencias que están conectados en serie a solo una sola resistencia? Una resistencia total o equivalente. ¿Cómo yo lo puedo reducir? Como primero hay que saber cómo se conecta en serie y en paralelo. La conexión en serie quiere decir que dos elementos están conectados en serie cuando están unidos por solo uno de sus terminales y ningún elemento más. Por ejemplo, vamos a graficar aquí el costadito. Yo tengo una resistencia, ahí está con sus dos terminales. Un terminal y otro terminal. Yo tengo acá al costado otra resistencia. Esta tiene su terminal y acá tiene su terminal. Si yo uno de sus terminales entre sí, yo lo uno, ningún elemento más, aquí ya están conectados en serie. Solamente es la unión de uno de sus dos terminales, y ningún elemento más. ¿Qué pasa si yo acá conecto el terminal de otra resistencia? Estas dos resistencias inicialmente que conectadas en serie ya no están en serie. ¿Por qué? Porque aquí hay otra resistencia ya. Solamente es la unión de uno de sus dos terminales y ningún elemento más. Entonces ya sabemos cómo es la conexión en resistencia. Lo mismo es para la capacitancia, lo mismo es para la inductancia, lo mismo es para las fuentes de voltajes, fuentes de corriente. ¿Cómo yo reduzco resistencias en serie? Es muy fácil. Para poder reducir este grupo de resistencias a esta resistencia total, solamente aplico la siguiente fórmula. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3 más, así sucesivamente, todas las resistencias hasta Rn. Esta es mi fórmula para poder encontrar la resistencia total. En conclusión, para poder reducir un grupo de resistencias en series a una sola resistencia, solamente debo sumar las resistencias. Por ejemplo, si acá vale 10 ohmios, 5 ohmios y 5 ohmios, solamente tengo 3 resistencias en serie. Quiero tener uno solo, haya 10 más 5 más 5, 20 ohmios. Ahí está mi resistencia total equivalente. Pero ¿qué pasa si estas resistencias no están en serie? ¿Qué pasa si estas resistencias están en paralelo? De la siguiente forma, así se dibuja en paralelo. Tengo una resistencia R1, tengo una resistencia R2, tengo una resistencia R3 y tengo más resistencias en paralelo, no sé cuántas. Una resistencia N. Listo, ahí están en paralelo. Vamos a ver, nosotros queremos reducir todo ese grupo de resistencias en paralelo a una sola resistencia. Una resistencia total. Primero vamos a ver cómo es la unión en paralelo. Dos elementos están conectados, unidos en paralelo, siempre y cuando sus dos terminales estén unidos entre sí. Por ejemplo, yo tengo acá una resistencia. Ahí está su terminal y su terminal. ¿Y qué pasa si yo le uno otra resistencia? Ahí está. Otra resistencia con su terminal. A esta unión de dos terminales se le denomina conexión en paralelo. ¿Qué pasa si a esas dos resistencias yo conecto acá? Yo conecto cualquier elemento. Puede ser una inductancia, capacitancia, una resistencia, una fuente de voltaje. ¿Qué pasa? ¿Siguen estando en paralelo? Claro. El concepto de conexión en paralelo solamente es la unión de sus dos terminales entre sí. No importa si a este terminal, a este nodo en este caso, a esta unión yo le agrego más elementos, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, no importa. Mientras estén unidos sus dos terminales entre sí,
siguen siendo en paralelo. Ojo, pero una cosa es que yo tenga esas dos resistencias y otra cosa es que yo tenga lo siguiente, por ejemplo, una fuente, y aquí tengo acá otra resistencia. Ahí está. En este caso, esta resistencia estaría en paralelo con esta resistencia y este voltaje juntos. Esta resistencia y este voltaje o fuente de corriente podría ser, están en serie. ¿Por qué? Porque uno de sus dos terminales están unidos entre sí. Y esta serie estaría en paralelo con esta resistencia. Hay que tener mucho cuidado en ello. Entonces ya conocemos cómo es la conexión en paralelo y cómo yo obtengo la reducción de un grupo de resistencias en paralelo, cómo yo lo puedo obtener en una resistencia total. Es muy fácil, aplico la siguiente fórmula. Para obtener la resistencia total, hago lo siguiente. La resistencia total o equivalente sería igual a 1 entre la sumatoria de las inversas de la resistencia. 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más así sucesivamente más 1 entre Rn. Depende de la cantidad de resistencia que tenga. Esta es mi fórmula para poder reducir resistencias en paralelo. Muy fácil, muy sencillo. Quizás muchos de ustedes lo conocen, otros no, ya tienen conocimiento, pero muy sencillo de aplicar. ¿Qué tal si yo tengo solamente dos resistencias que están en paralelo así? ¿Y qué tal si justo esta resistencia vale R y este también es igual, vale R? Quiere decir que este vale, por ejemplo, 10 ohmios y este vale 10 ohmios. Yo ya sé que para obtener la resistencia total, o sea, uno solo, el equivalente, tengo que aplicar esta fórmula de acá. Pero cuando solamente tengo dos resistencias en paralelo y son iguales, la única fórmula que aplico es lo siguiente. El valor de la resistencia, como son iguales, entre 2. La mitad nada más. Por ejemplo, si esta resistencia vale 10 ohmios y este vale 10 ohmios, esta resistencia total va a ser igual a la mitad, es decir, 5 ohmios. Pero ¿qué pasa si tengo esas dos resistencias en paralelo, pero tienen valores diferentes? Este es R1, por ejemplo, puede valer, por ejemplo, 6 ohmios, y este es R2, por ejemplo, puede valer 3 ohmios. Y yo quiero obtener su equivalente. Vamos a dibujar bien. Yo quiero obtener su equivalente, un R total. Podemos aplicar esta fórmula y sale, pero más fácil y más rápido es aplicar la siguiente fórmula. Producto de las resistencias R1 por R2 entre la suma de las resistencias. Producto suma. R1 por R2 más R1 más R2. Perdón, R1 por R2 entre R1 más R2. Y automáticamente tengo mi resistencia equivalente. Esto solamente se cumple cuando las dos resistencias están en paralelo. Todas estas fórmulas que hemos dado también se explican, bueno, se deducen de algunas operaciones matemáticas que ustedes lo pueden encontrar en nuestros cursos de circuitos eléctricos, así como tenemos para la resistencia, también tenemos en este caso, vamos a tener para la capacitancia. ¿Qué pasa si yo tengo capacitancias en serie? Tengo una capacitancia 1, tengo una capacitancia 2, tengo una capacitancia 3, distintos valores de capacitancias en serie. Ya sabemos cómo se conectan hasta una capacitancia N. Y yo quiero tener una sola capacitancia. Una capacitancia equivalente, una capacitancia total. ¿Cómo hago? ¿También lo debo sumar como las resistencias? No. En este caso, para las capacitancias, se comporta como inverso de las resistencias.
para obtener la capacitancia equivalente o total de un grupo de capacitancias en serie, debo aplicar como si fueran resistencias en paralelo. 1 entre la sumatoria de las inversas de la capacitancia. 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más, así sucesivamente, más 1 entre capacitancia n. Y esta es mi fórmula para obtener la capacitancia equivalente en serie. ¿Qué pasa si yo tengo la capacitancia, pero ya no está en serie? Está en paralelo. Acá tengo una capacitancia 1, tengo una capacitancia 2, tengo una capacitancia 3, y así tengo varias capacitancias que están en paralelo. Tengo una capacitancia n. Yo de igual forma, ese grupo de capacitancias en paralelo, yo quiero obtener una sola capacitancia total o equivalente. ¿Cómo hago? Para obtener esta reducción, las capacitancias en paralelo se comportan como si fueran resistencias en serie. La capacitancia total debe ser igual, vamos a dibujar bien, debe ser igual a la suma, la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3 y así sucesivamente todas las capacitancias que tenga, más la capacitancia n. Y esta es mi fórmula para obtener la capacitancia. Simplemente se va a comportar lo contrario a la resistencia. Para las resistencias, miren ustedes, para las resistencias en serie, para reducir se reducían, mientras las capacitancias en serie, ¿qué se hacen? Se aplican esta fórmula, ¿no? 1 entre la sumatoria de las inversas de la capacitancia, lo contrario. Mientras que para las resistencias en paralelo se tenía que aplicar como si fueran capacitancias en serie. Acá en capacitancias en series se suman como si fueran resistencias en serie, perdón, acá en capacitancias en paralelo, ¿no? Es el inverso nada más de las resistencias. Se comportan como lo contrario. ¿Y qué pasa con las inductancias? Ah, ya vamos a ver las inductancias. ¿Qué pasa si yo tengo inductancias en serie? ¿Cómo reducimos inductancias en serie? Vamos a ver. Tengo acá una inductancia L1, una inductancia L2 y bastantes inductancias, ¿no? Una inductancia Ln. Y yo quiero obtener una sola inductancia. Ahí está. Una L total, L equivalente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo reduzco las inductancias que están en serie a una sola? Es muy fácil. Se comportan las inductancias como si fueran resistencias. En serie, debo sumarlos. L1 más L2 más todas las inductancias que tengo, más Ln, ¿no? La inductancia sub n. Y esta es mi fórmula para encontrar las inductancias en serie. ¿Qué pasa con las inductancias que están en paralelo? Tengo acá un L1, está conectado en paralelo con L2. Tiene acá otra inductancia, L3, y más inductancias en paralelo, yo no sé cuántas hay. L sub n. Y yo quiero obtener una sola inductancia total o equivalente. Vamos a poner acá. ¿Cómo hago? Ya habíamos dicho que se comporta igual que las resistencias. Entonces debo aplicar yo como si fueran resistencias en paralelo. L total va a ser igual a 1 entre la sumatoria de las inversas de las inductancias. 1 entre L1 más 1 entre L2 y así sucesivamente más 1 entre L sub n. Y ya entonces encontré mi L equivalente, mi inductancia equivalente.
Ahora sí vamos a comparar los tres elementos, su reducción. Vamos a comparar. Miren ustedes. Tenemos acá lo siguiente. La resistencia se va a comportar, como la inductancia. Resistencias en serie, lo sumo. Inductancias en serie, lo sumo. Resistencias en paralelo, aplico esta fórmula. Inductancias en paralelo, aplico esta fórmula. En cambio, donde va a variar es para la capacitancia. Aquí sí vamos a tener como si fuera lo contrario, ¿no? Si están en serie, las capacitancias se van a comportar como resistencias o como inductancias en paralelo. Y si tenemos las capacitancias en paralelo, se van a comportar como resistencias o como inductancias en serie, ¿no? De igual forma, si tenemos dos inductancias en paralelo, si tenemos, vamos a ver acá, si tenemos acá lo siguiente, dos inductancias que están conectados en paralelo. Y si son iguales, LL, y yo quiero tener un L total. Este L total simplemente va a ser igual como la resistencia, la mitad, L entre 2. Si acá vale 8 henrios. 8 henrios, ¿cuánto vale L total? 4 henrios, la mitad. Pero ¿qué pasa si esta inductancia está en paralelo? Y acá tengo un valor L1 y L2. Entonces yo quiero tener esa inductancia total. L total va a ser igual. Producto de las inductancias, L1 por L2, entre la suma de las inductancias, L1 más L2. Tal como la resistencia. Recuerden que las inductancias se comportan igual que las resistencias. Pero ¿qué pasa en el tema de las capacitancias? ¿Qué pasa si yo tengo dos capacitancias en serie? Así, 1, 2. Y estas capacitancias tienen igual valor. Cuando están en serie, voy a aplicar que el total, el equivalente va a ser la mitad. Cuando están en serie y tienen igual valor. Pero ¿qué pasa si estas capacitancias están en serie, pero tienen diferente valor? Acá tengo una capacitancia 1 y una capacitancia 2. La capacitancia total va a ser igual el producto de las capacitancias, C1 por C2, C1 por C2, entre la suma de las capacitancias, C1 más C2. Recuerden, capacitancias en serie. Mientras que para resistencias e inductancias, sí tenemos en paralelo, ¿no? Bien, entonces hemos explicado rápidamente estas fórmulas. Todas estas fórmulas están descritas en nuestros cursos de circuitos eléctricos. Pueden solicitar información al número o al correo que ya les mostré. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Hasta ahora hemos hablado solo una pequeña parte de los circuitos eléctricos, pero podemos estudiar brevemente algunos conceptos de las máquinas eléctricas. Actualmente las máquinas eléctricas son las que mueven el sistema eléctrico de potencia. Tenemos a los generadores eléctricos. Estas máquinas son rotativas. ¿Y por qué se le llama así rotativas? Porque necesitan el movimiento de su rotor para poder cumplir con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo o función del generador? Es recibir la energía mecánica y convertirla en energía eléctrica. La energía mecánica de entrada está en RPM, revoluciones por minuto, mientras que la energía de salida es la energía eléctrica, que se encuentra gobernada por sus dos magnitudes, voltajes y corrientes. Tenemos también a los motores eléctricos. Estas máquinas también son rotativas, porque realizan el movimiento de su eje para poder cumplir con su objetivo. Este objetivo es de recibir la energía eléctrica y transformarla en energía mecánica. Su función es el inverso a la función de un generador. El motor en sus terminales de ingreso recibe la energía eléctrica en voltajes y corrientes y mediante su eje
envía la energía mecánica en RPM, revoluciones por minuto, a otro sistema, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una faja transportadora. Y por último, tenemos a los transformadores. Estas máquinas son estáticas, ya no son rotativas. ¿Por qué se le llaman estáticas? Porque para poder realizar su función no necesitan un movimiento de uno de los elementos que lo componen. Los transformadores no convierten la energía, por ejemplo, mecánica y eléctrica o en otro tipo de energía. Los transformadores lo que hacen es aumentar, elevar o disminuir las magnitudes de voltajes y corrientes, manteniendo casi constante la potencia. ¿Pero por qué digo casi constante? Porque todas las máquinas eléctricas tienen determinadas pérdidas. Ninguna máquina es eficiente, ninguna máquina tiene cero pérdidas. Es por eso que se dice que la potencia se mantiene casi constante. El estudio de las máquinas eléctricas, al igual que los circuitos eléctricos, es bien extenso. Ello requiere muchas horas de estudio. Son cursos completos que los pueden encontrar en la tienda virtual de la empresa CONSAC. Podemos seguir hablando de estos dos interesantes cursos, pero ya quizás en otro taller. Este taller de circuitos y máquinas eléctricas ha sido como un taller 1, un módulo 1. Podemos realizar en otras oportunidades, en otro fin de semana, otros talleres, ¿no? Continuando también con el estudio de los circuitos eléctricos, por ejemplo, en Alterna, desarrollando ejercicios de circuitos eléctricos, aplicando método de mallas, nodo, transformación de fuentes. También podemos hablar un poco más de las máquinas eléctricas, ¿no? Cómo se clasifica el generador, cómo se clasifica el motor, motores asíncronos, motores síncronos, los tipos de transformadores. El tema de motores también es un tema muy amplio. Tenemos conexión de motores, arranques de motores. Muy amplio, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos gustaría como empresa poder compartirle a ustedes, poder trabajar cada fin de semana, pero eso, el horario y el tiempo que se dedica a los talleres es un poco corto para poder estudiar todos estos cursos, pero podemos trabajar varios talleres de un mismo tema y así poder ampliar más los conocimientos. Bien, ya en el video anterior, en el video de orientación, se explicó cuáles son las nuevas reglas, los nuevos procedimientos para poder evaluar y poder entregar el certificado. Indicamos que apenas que culmine ese taller van a tener una evaluación. Esta evaluación solamente va a estar aperturada durante 3 horas, se le va a entregar un link. Ustedes dan su evaluación y automáticamente van a tener su nota. Ustedes pueden escribirnos al número que aparece en pantalla por WhatsApp para poder solicitar su certificado. Pero no solo es dar el examen y si han aprobado, ya tienen su certificado. Nosotros explicamos que la nota de aprobación para obtener el certificado es la nota mínima de 11. ¿Qué pasa con las personas, los alumnos que son miembros de la comunidad? Es decir, que han comprado anteriormente un curso, han llevado. Si su nota es 17 o mayor a 17, su certificado se le entrega de manera gratuita. Pero ¿qué pasa si tú eres de la comunidad y no sacaste 17, sacaste menos de 17, de 11 hasta 16? Tu certificado te cuesta 10 soles o 3 dólares americanos. ¿Qué pasa con las personas que no son miembros de la comunidad? Son personas libres y han sacado una nota probatoria. 11 o más de 11, hasta 20. Ustedes para poder tener su certificado de participación en el taller van a tener que realizar una inversión de 20 soles o 6 dólares americanos. Pueden solicitar información, los métodos de pagos en nuestro número de WhatsApp. Ahí está el número, es un número peruano, pongan el código +51 y le vamos a brindar la información respectiva. Pero también recuerden que nosotros habíamos indicado que ustedes pueden enviar un resumen. Este resumen, si es un buen trabajo, si está bien ordenado, bien diseñado, con un tipo de letra, tipo de color, si hay dibujos, va a valer 2 puntos adicionales a la nota de tu evaluación. ¿Qué quiere decir ello? Si tú que eres miembro de la comunidad sacaste 15 de nota, para poder tener su certificado tienes que pagar 10 soles o 6 dólares americanos. Pero si tú envías tu resumen y es un buen trabajo, se te adiciona 2 puntos más. Ya no tendrías 15, sino tendrías 17 de nota. Al tener 17 ya tu certificado automáticamente es gratuito por ser de la comunidad. Y para los alumnos que son personas libres, quizás hay algunos alumnos que
lamentablemente no pasaron la evaluación, sacaron un 9. Si mandan su trabajo, se le adiciona 2 puntos y ya van a tener 11, que es la nota mínima de aprobación para poder certificar. Entonces es muy importante que si ustedes quizás sienten que le faltó un poco para poder pasar la nota en las evaluaciones, o sienten que van a tener menos de 17 si eres comunidad, deseas enviar tu resumen, hazlo, envíalo al correo talleresgratis@byki. Nosotros vamos a recibirlo, vamos a evaluarlo, y de acuerdo a tu trabajo, vamos a ver si te adicionamos o no los 2 puntos. Ya saben que ustedes pueden solicitar información de los certificados al siguiente número que yo les mostré en pantalla, o también a ese mismo número pueden solicitar información de los distintos cursos que tenemos, cursos en vivo, online, y también los cursos virtuales. Bien, amigos, esto ha sido todo por este taller. Espero volver a encontrarme, trabajar un taller más con ustedes, quizás en otra oportunidad, para continuar hablando acerca de los circuitos y las máquinas eléctricas. Tienen 3 horas para rendir su evaluación y así poder lograr certificarse y recuerda el procedimiento que ya informamos. Saludos, cuídense, un abrazo. Eso ha sido todo. Muchas gracias.